Saludos mis hermanos y amigos. De nuevo tenemos el gozo inmenso, el placer inefable de reunirnos a bordo en este viaje por las Escrituras. Como cada viernes a partir de las 7:30 tenemos nuestro estudio virtual que se transmite por nuestro canal de YouTube. En el estudio anterior cometí el lapsus de decir que el estudio bíblico inicia a partir de las 7:30. Ese fue un error involuntario. Lo cierto es que estamos con ustedes a partir de las 7:30 de la noche, cada viernes en nuestro estudio presencial, y que el mismo les llega por medio de Iglesia Bíblica Reformada de la Gracia. Estamos ubicados en la calle 37 del sector de Cristo Rey, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Allí celebramos 2 cultos presenciales cada domingo. El primero comenzando a partir de las 10:30 de la mañana y el segundo a partir de las 6 de la tarde. De igual manera, cada miércoles estamos reunidos a partir de las 7 de la noche con nuestro culto de oración. Les extendemos la más cordial invitación para que se unan a nosotros, de tal manera que juntos podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Iniciamos la semana pasada una serie basada en el Sermón del Monte, que está contenido en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y en ese primer estudio hacíamos una introducción general acerca del Sermón del Monte. Y fundamentalmente decíamos que el Sermón del Monte es la proclama de Cristo como Rey. Cristo presenta su manifiesto. Cristo dice: yo soy el Rey que se había anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y he aquí que el tiempo ha llegado, he aquí que yo he venido, y he aquí que el reino de Dios, he aquí que el reino de los cielos está entre vosotros. Y lo primero que Cristo hace es, para que no haya ningún tipo de confusión, es establecer el carácter de los súbditos de su reino. ¿Cómo son los ciudadanos del reino de los cielos? Precisamente eso es lo primero que nuestro Señor Jesucristo se encarga de establecer por medio de las bienaventuranzas o macarismos, como otros le llaman. Es exactamente lo mismo, macarismos o bienaventuranzas. En estas 8 bienaventuranzas, el Señor Jesucristo retrata el carácter de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se diferencia un hijo del reino de los cielos de un hijo del reino de Satán? ¿Cómo se diferencia un cristiano verdadero y auténtico de un religioso o de un cristiano nominal? Por lo tanto, estaremos viendo fundamentalmente en esta noche los versículos del 1 al 16, donde Cristo establece primeramente el carácter de los ciudadanos de su reino, y posteriormente en los versículos 13 hasta el 16 las funciones de los ciudadanos de su reino. Antes de iniciar nuestro estudio, busquemos la unción de Dios de tal manera que Él nos acompañe y nos guíe en el presente estudio bíblico. Oremos. Señor, venimos delante de tu santísima presencia una vez más, reconociendo, Señor, que somos débiles, reconociendo nuestras incapacidades, pero al mismo tiempo, Señor, reconociendo tu fortaleza. Por eso, Señor, imploramos tu presencia. Por eso, Padre eterno, nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Y pedimos que el presente estudio bíblico sea para edificación de aquellos que te conocen y para salvación de aquellos que aún no han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén
y amén. Lo primero que hace, amados hermanos y amigos que nos escuchan, el apóstol Mateo en los dos primeros versículos es introducir el sermón del monte. Él dice, versículo 1, viendo la multitud, literalmente las multitudes. A Cristo le seguían multitudes del sur de Israel, del norte, de Decápolis, de diferentes lugares. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca, una forma muy gráfica de Mateo decirnos que comenzó a hablar, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y a partir del versículo 3, entonces inicia este maravilloso discurso, este sermón extraordinario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 3, el Señor dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo debió resultar sobremanera extraña, rara, en esta multitud que le escuchaba. Bienaventurados los pobres en espíritu. Toda la clase religiosa de Israel se fundamentaba, se empinaba en las buenas obras, en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos podían presentar delante de Dios. Sin embargo, el Señor comienza diciendo, un ciudadano del reino de los cielos es aquel que es pobre en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu significa, a la luz de la gloria de Dios, nosotros darnos una mirada interna, ver nuestro corazón, ver nuestra alma, ver nuestro espíritu y ver que no hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros. Que como dice el salmista David, hedemos y supuramos a causa de nuestra llaga. Que las cosas mejores que hay en nosotros, como dice el profeta Isaías, todo eso es como trapo de inmundicia. Entonces, a la luz de la gloria de Dios, a la luz de la santidad de Dios, a la luz de la pureza de Dios, cuando nosotros nos contemplamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de una cosa, que estamos en total y absoluta bancarrota espiritual, que por nuestros méritos no hay forma de que nosotros nos acerquemos a Dios y que estemos en condiciones de glorificar su nombre, de ser esos adoradores que deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. La palabra pobre que el Señor Jesucristo utiliza aquí en Mateo capítulo 5 versículo 3 es exactamente la misma palabra que se utiliza en Lucas en el capítulo 16 en la parábola de Lázaro y el hombre rico, cuando dice que Lázaro era un mendigo. Esa es exactamente la misma palabra. El hombre bienaventurado es aquel que ve su mendicidad espiritual, es aquel que sabe que no tiene nada que presentarle a Dios y que únicamente la gracia y la misericordia de Dios le pueden acoger. Y por eso entonces él es feliz, no por la pobreza en sí, sino por la promesa que Dios le hace a los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que vamos delante de la presencia de Dios de manera andrajosa, vamos delante de la presencia de Dios harapiento, y cuando vamos implorando piedad y misericordia porque en nosotros no hay nada bueno, entonces Dios nos dice: entra a mi reino, ven que tú eres uno de los ciudadanos
de mi reino, y ese reino es completamente tuyo. Miren qué maravilla que de mendigo, de pobre en grado extremo, pasamos a ser poseedores del reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi amado hermano que me está escuchando, si eres un verdadero hijo de Dios, tu condición espiritual permanente ha de ser la pobreza espiritual. Ha de verte delante de Dios siempre como un mendigo, y todo lo que tú tengas, todo lo que llegues a ser, tendrás que decir, como dijo el apóstol Pablo: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. O decir también, como él mismo dijo: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Solamente aquellos que son pobres en espíritu alcanzan la riqueza espiritual. Pero aquellos que se creen ricos en espíritu, aquellos que creen que no tienen necesidad de Dios, esos son verdaderamente pobres. Por eso en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor, dirigiéndose a la iglesia de Esmirna, le dice: he aquí que tú eres pobre, tú reconoces que tú eres pobre, pero ¿sabes lo que le dice el Señor? Tú eres rico. El que a sí mismo se ve como pobre es el que se enriquece con la gracia de Dios. Sin embargo, en ese mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 17, el Señor, escribiéndole a la iglesia de Laodicea, le dice: he aquí que tú dices, yo soy rico. La iglesia de Laodicea decía: yo soy rico. Y el Señor dice: y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo aquel que sabe que es pobre en espíritu será enriquecido por Dios. Pero todo aquel que, siendo un miserable en espíritu, que estando en bancarrota espiritual, se cree rico espiritual y que no necesita de Cristo, es un pobre, desventurado y miserable. Hermanos y amigos, lo más importante es que nosotros reconozcamos delante de Dios nuestra pobreza espiritual, y eso, y solamente eso, nos hará bienaventurados y felices. La segunda bienaventuranza se deriva de la primera. El Señor dice: bienaventurados los que lloran. Y ya tenemos casi 13 minutos y disponemos de menos de 30 minutos. Así es que vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo apremia. Bienaventurados los que lloran. Si somos pobres, indudablemente que esto nos lleva a la segunda bienaventuranza. ¿A qué? A llorar, indudablemente, al ver nuestra mendicidad espiritual, al ver nuestra profunda miseria espiritual. Entonces lloramos. ¿Lloramos por qué? Por nuestros pecados. Ahora, ¿nos quedaremos llorando permanentemente? No. El Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios vendrá y nos consolará con su gracia. Dios enjugará toda lágrima nuestra. Esa es la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero súbdito del reino de los cielos. Él constantemente está llorando por sus pecados. Él, como el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Pero no solamente está llorando por sus pecados, él está llorando permanentemente por los pecados del pueblo de Dios. Él está llorando por los pecados de aquellos que no conocen a Dios, que viven una vida llena de alegría, entre comillas, y no se dan cuenta de su miseria y no lloran por sus pecados. Y el cristiano entonces tiene que llorar por los pecados de toda una humanidad, como lloraba John Knox, aquel gran misionero que se fue a predicar la palabra de Dios a Escocia, y se levantaba de madrugada y oraba al Señor con lágrimas que brotaban no solamente de los ojos
físicos, los ojos del rostro físico, sino lágrimas que brotaban de los ojos del alma, esas lágrimas calientes, esas lágrimas con gemidos delante de la presencia de Dios. Y este hombre llorando le decía a Dios: Señor, o me da Escocia o muero. Esos son los ciudadanos del reino, aquellos que lloran, pero ellos serán consolados. Y ahí se inicia en el versículo 5 la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Indudablemente que si yo reconozco que estoy en bancarrota espiritual y no hago otra cosa que llorar por mis pecados, entonces no seré una persona arrogante, no seré una persona soberbia, no me enalteceré bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Manso, a aceptar lo que Dios disponga para mí con mansedumbre, pero también a cuando en el mundo se me acusa, cuando en el mundo se me injuria, cuando soy denostado en el mundo, actuar con la mansedumbre propia de un hijo de Dios, de un ciudadano del reino de los cielos, de interpretar correctamente lo que significa poner la otra mejilla, que de hecho eso lo veremos un poco más adelante, cuál es el significado de esta expresión. Bienaventurados los pobres lloran, los pobres que lloran entonces son mansos en espíritu. Una bienaventuranza trae como resultado, lógicamente, la próxima. La cuarta, bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Como no tengo nada, como soy pobre, como lloro por mis pecados, como soy una persona mansa, me doy una mirada introspectiva, me miro a mí mismo y veo que no tengo nada. Entonces, ¿qué hago? Clamar a Dios, buscar a Dios, anhelar lo que hay en Dios. ¿Qué? Justicia. Bienaventurados entonces los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque ellos serán saciados. Dios no permitirá que nosotros muramos por inanición, por hambre. No. Los que tienen hambre y sed de justicia serán satisfechos. Es como el Salmo 63 dice. El salmista dice allí: oh Dios, Dios mío eres tú, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Estoy sediento de ti, mi Dios. Mi carne te anhela, estoy hambriento de ti. ¿Y cuál es la respuesta que se le da al salmista en ese mismo Salmo 63? En el versículo 5 dice que como de meollo y grosura su alma será saciada. De filete. Él se sentará en el banquete de la gracia y allí él comerá de la justicia de Dios y allí él encontrará plenitud de satisfacción. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto nos lleva entonces a la próxima bienaventuranza que se desprende de esta última. Bienaventurados los misericordiosos. El que no tenía nada ha sido recibido por la gracia de Dios, ha sido saciado con la justicia de Dios, ha sido declarado ante el tribunal de Dios como un hombre justo, como una mujer justa. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Él no tenía nada que exhibir, que presentar delante de Dios. ¿Qué hace eso en su corazón? ¿Qué provoca eso en su vida, en su carácter? A que como él recibió misericordia, entonces él sea misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta bienaventuranza nos lleva a la próxima, que está establecida en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. El que ha recibido la justicia divina, el que ha sido objeto de la misericordia de Dios,
indudablemente que ha sido purificado con la sangre gloriosa, preciosa e inmarcesible de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido purificado, Él ha sido santificado, Él ha sido hecho puro delante de Dios. Su corazón está limpio. Y la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta bienaventuranza, el ser limpio de corazón, nos lleva a la próxima bienaventuranza, la penúltima, establecida en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya me he reconciliado con Dios, he alcanzado la paz con Dios. Ahora, ¿en qué me convierto como cristiano, como ciudadano del reino de los cielos? En un pacificador. Primeramente tratando de pacificar a Dios con el hombre, porque el pecado crea enemistad entre Dios y el hombre. Y por medio del evangelio, entonces me convierto en un pacificador. Predico las buenas nuevas de paz, el ministerio de la reconciliación del cual habló el apóstol Pablo, para que el hombre se reconcilie con Dios, para que el hombre tenga paz para con Dios y para que el hombre también en lo posible, sin negociar nunca la verdad, pueda tener paz con su prójimo. Bienaventurados los pacificadores, y bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto entonces indudablemente nos lleva a la última bienaventuranza. Parecería que una persona que tenga este carácter es una persona que va a ser aceptada en el mundo. Pero Cristo dice, el mundo no va a soportar a personas como ustedes. El mundo es arrogante, el mundo trata de imponerse, el mundo tiene a cada cual como su propio Dios. El mundo es idólatra, el mundo no quiere reconocer su pecado. Por eso ustedes entonces tendrán problemas en el mundo. Y de ahí viene la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo no podrá soportar que nosotros vivamos en santidad conforme al carácter de Dios. El mundo no va a soportar que nosotros denunciemos el pecado. El mundo no va a soportar que nosotros seamos pregoneros de justicia. Cristo dice, entonces vendrá la persecución. Y bienaventurados, dice Cristo, los que padecen persecución. Bienaventurados por la persecución per se. No, el cristiano no es masoquista. No es porque somos perseguidos que nos gozamos. No, es por la promesa que nosotros somos felices y bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando estamos siendo perseguidos por el evangelio, nosotros nos gozamos porque sabemos que las tribulaciones, que las persecuciones del tiempo presente no se comparan con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. En el versículo 11, aunque habla de nuevo de bienaventurados, esta bienaventuranza es una extensión o una interpretación o una ampliación, por así decirlo, de la bienaventuranza anterior, de la persecución. Dice en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, lo lógico, lo normal parecería que si nosotros estamos siendo perseguidos, que nosotros digamos, bueno,
vamos a salir de este mundo. Vamos a convertirnos en anacoretas. Vamos a tomar la vida del monasticismo o la vida del ermitañismo. En otras palabras, vamos a salir del mundo, vamos a aislarnos, porque este mundo nos persigue. Este mundo está en pos de nosotros para hacernos mal. Esa quizás podría ser la respuesta lógica a lo que termina de decir nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, esa no es la salida. El monasticismo no es la salida. El ermitañismo no es la salida. La vida de un anacoreta no es la vida de un cristiano. Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y como cristiano, ustedes tienen funciones especiales en el mundo. En estos menos de 5 minutos que nos quedan, tratemos de sintetizar entonces las funciones de los cristianos en medio de un mundo que le es hostil. Las funciones de los cristianos. Versículo 13. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. La sal tiene 3 funciones principales. Es un antiséptico, es un elemento que provoca sed y es un elemento o un componente que genera sabor. Cristo dice, en este mundo ustedes están llamados a ser el antiséptico de este mundo. Tratar de evitar de que este mundo no se corrompa. Hay un procedimiento llamado salazón. La salazón consiste en echarle sal a la carne, al pescado, para que no se corrompa. Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes deben batallar por medio de la luz del evangelio para evitar que este mundo se corrompa. Ustedes como sal deben motivar a los hombres y mujeres de este mundo a que estén sedientos de Dios. Ustedes deben provocar que este mundo insípido tenga sabor. El mundo no se da cuenta de eso. El mundo menosprecia a los cristianos. El mundo menosprecia a la iglesia. Llegará un momento que, como el rico, cuando no se tenga más oportunidad y se esté del otro lado de la cima, cima con S en ese versículo, no con C, que significa precipicio, cuando se esté separado por esa cima, por ese precipicio, entonces ahí será que se dará cuenta el mundo de la necesidad que tiene de la iglesia y del cristiano como sal en la tierra. Y finalmente el Señor Jesucristo dice, la función de ustedes es ser luz en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud era una medida antigua para grano. Era como una especie del, ¿cómo que le llaman estos campesinos nuestros? Un cajón, al cajón de habichuela, por ejemplo, una medida de esa misma especie, una medida para grano. Era un cajón en forma triangular, y entonces Cristo dice, debajo de un almud no se pone la luz, eso es imposible. Nadie enciende una luz y la pone debajo del almud. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una ponchera. La luz entonces se cubre, no se irradia, no se reverbera, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el Señor dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de esa misma manera. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y para que nos glorifiquen a nosotros, para que nosotros seamos exaltados, para que nosotros seamos el foco de atención de los hombres. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está
el carácter de un verdadero cristiano. Y aquí están las funciones de un verdadero cristiano en este mundo. Sigamos pues, amados hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, amigo que me escucha en esta noche, te imploro, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios mismo rogase por medio nuestro, que venga en humildad delante de Dios, que venga en arrepentimiento delante de nuestro Señor, y encontrará la salvación, encontrarás la bienaventuranza para tu vida. Que Dios te bendiga y nos veremos, si el Señor lo permite, el próximo viernes a esta misma hora.